la responsabilidad que condena. Sostener nuestra culpa nos condena. Hay una pregunta que cambia completamente la manera de entender la justicia, la culpa y la salvación. ¿Qué ocurre si una persona decide hacerse responsable de sus propias injusticias ante la justicia de Dios? La respuesta es simple, pero extremadamente profunda. Si una persona se considera responsable de sus actos injustos ante la justicia de Dios, entonces también permanece responsable de las consecuencias correspondientes de esas injusticias. Y aquí aparece algo importante. La culpa de cualquier injusticia no desaparece, simplemente porque una persona haya hecho antes o después también cosas buenas. Mientras exista una injusticia cometida bajo su propia responsabilidad, la persona continúa siendo culpable de esa injusticia delante de la justicia. Pensemos esto cuidadosamente. Una persona puede haber ayudado a otros, puede haber hecho muchas obras buenas. Puede incluso ser considerada moralmente correcta por otras personas dentro de su cultura o sociedad. Pero si comete una injusticia contra la justicia de Dios, esa injusticia sigue exigiendo una respuesta o consecuencia. En el caso de la justicia de Dios, la consecuencia es la separación del alma de la persona, de la justicia de Dios, y las cosas de Él. A esto se le llama muerte del alma, siendo esta la existencia del ser, pero aislada de su Creador y su creación y su justicia. La pregunta es, ¿las obras buenas eliminan automáticamente la culpa de la injusticia cometida? No, porque la justicia no funciona ignorando la injusticia por la existencia de obras buenas. Y aquí aparece otra pregunta importante. ¿Puede una sola injusticia convertir en injusta a una persona? Sí, porque la justicia no penaliza al justo, sino al injusto. Y para que alguien pueda ser justamente condenado, primero debe ser considerado culpable. Pensemos esto de forma simple. ¿Condenarías justamente a una persona inocente? No, porque condenar al justo sería injusto. Entonces, para que alguien pueda ser justamente penalizado, debe existir culpa real sobre esa persona, y una sola injusticia ya es suficiente para mantener culpable al responsable de ella. Por eso, una persona justa no puede ser justamente penalizada, pero una persona injusta sí puede ser justamente condenada. Y aquí entendemos algo importante. Una sola injusticia es suficiente para mantener a una persona en condición de injusticia, aun si realizó muchas obras consideradas buenas o justas, ya que no es culpable por las cosas buenas o justas que hizo, sino que es culpable de esa sola injusticia cometida. Ahora aparece otra pregunta clave. ¿Por qué hacer una injusticia vuelve injusta a la persona, pero hacer cosas justas antes o después no la vuelve justa nuevamente? Porque las obras justas no eliminan la culpa de las injusticias ya cometidas. Una deuda no desaparece, simplemente porque luego se hagan acciones correctas. Si una persona realizara 10 actos justos y luego cometiera una injusticia, esa injusticia seguiría existiendo y continuaría haciendo culpable a la persona responsable de ella. Por eso podemos entender este principio. La justicia no ignora la injusticia. Por la existencia de obras buenas, la culpa permanece, mientras continúe sobre el responsable. Y aquí aparece algo todavía más profundo. La Escritura dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Porque la justicia no puede convivir con la injusticia. Y si Dios es perfectamente justo, entonces el injusto no puede permanecer unido, ni convivir con él, mientras continúe siendo responsable de su propia culpa. Ahora bien, esto genera una confusión enorme para el ser humano, porque incluso alguien que se reconoce ya libre de responsabilidad por sus injusticias realizadas, continúa viviendo físicamente cometiendo injusticias hasta su muerte física. El apóstol Pablo lo describe diciendo, «No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero». Y esto muestra algo extremadamente importante. Incluso alguien que ya no es responsable penalmente ante Dios
de sus injusticias, puede continuar cometiendo injusticias hasta que muera físicamente. Porque la naturaleza del poder cometer injusticias continúa morando en él. La diferencia entre un responsable de sus injusticias ante Dios y uno que no, está en donde permanece la responsabilidad judicial de esas injusticias. La persona puede continuar experimentando las consecuencias físicas y morales del pecado, pero ya no cargar penalmente con la responsabilidad condenatoria para su alma o ser de esas injusticias. Y aquí llegamos al punto central. ¿Cómo puede un injusto ser justo o quedar libre de injusticia de forma justa? La única forma justa es que otro, libre de culpa, tome voluntariamente la responsabilidad de las injusticias del culpable, porque quien carga con la responsabilidad, carga también con la consecuencia correspondiente. Esto es extremadamente importante entenderlo. Las consecuencias o condenas de las injusticias recae sobre quien es responsable de la culpa. Por eso, si la responsabilidad permanece sobre la persona, la culpa permanece sobre ella. Pero, si la responsabilidad es transferida justamente al sustituto, la consecuencia recae sobre quien tomó esa culpa. Y aquí entendemos algo profundo. La cuestión central no es solamente qué cosas buenas o malas hizo la persona. La cuestión realista es sobre quién permanece la responsabilidad de la culpa por los malos actos realizados. Porque mientras la persona continúe sosteniendo sobre sí misma la responsabilidad de sus injusticias, permanece culpable delante de la justicia de Dios. Aquí es donde muchas personas se confunden. Creen que la solución es hacer más buenas obras, intentar mejorar, compensar el mal realizado. Pero eso no elimina judicialmente la responsabilidad de la injusticia cometida. Porque la injusticia ya existe, y mientras continúe sobre el mismo responsable, la condenación también permanece sobre él. Por eso el reconocimiento de culpabilidad es tan importante, porque mientras alguien crea que puede justificarse por sus propios méritos, continúa reteniendo sobre sí mismo la responsabilidad de su culpa. Pero cuando reconoce que no puede librarse de sus injusticias por sí mismo, ya que ser responsable de sus injusticias lo condena, y que necesita un sustituto, deja de apoyarse en su propia justicia. Entonces comprende que necesita que otro cargue con su culpa, para poder quedar libre justamente y dejar de ser responsable de sus obras de injusticia. Por eso la Escritura dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación. Dios no puede simplemente ignorar la culpa sin castigar la injusticia. La justicia debe permanecer intacta, y precisamente por eso, la sustitución se vuelve necesaria. Porque si no existe sustitución, entonces el culpable inevitablemente debe cargar él mismo con las consecuencias de su propia injusticia. Y aquí aparece finalmente la gran decisión del ser humano. ¿Continuará sosteniendo sobre sí mismo la responsabilidad de su culpa? ¿O reconocerá que necesita que otro cargue con ella para poder quedar libre justamente? Porque mientras la culpa permanezca sobre el hombre, la sentencia para condenación también permanece sobre él.